Hola, hoy vamos a trabajar con los trazados básicos. Ya hemos trabajado con anterioridad paralelas y perpendiculares. Hoy vamos a dibujar la mediatriz, la bisectriz, vamos a aprender a transportar un ángulo, vamos a aprender a copiar un ángulo de la escuadra y del cartabón y vamos a aprender a dividir en un segmento aplicando el teorema de Tales. Como siempre, lo primero, las herramientas. Necesitamos la escuadra, necesitamos el cartabón y necesitamos el compás. Como siempre, deben de estar en buen estado. Comprueben que todo está bien antes de comenzar. El primer ejercicio de la lámina nos dice: dibuja la mediatriz del segmento AB. Observamos que aquí tenemos nuestro segmento AB. Recuerden que un segmento es un fragmento de recta limitado por dos puntos. Empezamos con el proceso de la mediatriz. Nos dice el proceso que concentro en uno de los extremos y un radio mayor que la mitad. Esto, por ejemplo, a ojo ya es mayor de la mitad. Trazamos un arco. Sin mover el compás, con la misma distancia, es decir, con el mismo radio, pinchamos al otro extremo del segmento, en este caso en el punto A. Pinchamos en A y hacemos un arco que, como pueden ver, corta al que tracé antes en dos puntos. Marco todos los puntos que hago. Este es un punto de corte, si tengo A y B, este puede ser el punto C. Y este puede ser el punto D. Con la ayuda de una regla o una escuadra o un cartabón, da igual, uno los puntos C y D obteniendo una recta. Esta recta, como podemos ver, que la podemos llamar recta, por ejemplo, A, es una recta que divide el segmento en una y dos partes iguales y además es perpendicular al segmento dado. Esa es nuestra definición de mediatriz. Recta que divide el segmento en dos partes iguales y que además es perpendicular al segmento. Ya tenemos la mediatriz. Dibujamos ahora un ángulo de 45, que tenga por uno de sus lados la recta A, que la tenemos aquí, y por vértice el punto D, que está contenido dentro de la recta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es localizar o en la escuadra o en el cartabón un ángulo de 45. Recuerden, en la escuadra, que es un triángulo isósceles, encontramos un ángulo de 90 y dos iguales de 45. O sea que podemos copiar o de aquí nuestro ángulo de 45 grados. Copiamos el ángulo. Para hacerlo, recuerden, nunca bordeo el vértice. Hago dos segmentos siguiendo los lados y los prolongo hasta que se corten en un único punto, que será el vértice. Con mucho cuidado prolongo los dos lados. El punto en el que se cortan será mi V vértice del ángulo de 45 grados. Recuerden que al generar dos lados siempre generamos dos ángulos y hemos de identificar con cuál vamos a trabajar. Pinchamos en V y trazamos un mini arco que solo, repito, solo única y exclusivamente me sirve para identificar y decir que ese ángulo es el que vamos a llamar alfa, que mide 45 grados. Recuerden que los ángulos los llamamos siempre con letras griegas. Ahora tengo que coger este ángulo y llevarlo de tal forma que este lado del ángulo sea A y este vértice pase al punto D. Bueno, pues recordamos la fórmula que hemos aprendido
o si no aprendemos ahora, para transportar un ángulo. Y el proceso es el siguiente. Concentro en el ángulo original, en el vértice del ángulo original. Trazamos un arco grande. Cuanto más grande sea este arco, mayor será la precisión de mi trazado. Ahí tenemos un ángulo. No he movido el compás, observen, el compás sigue igual. Ese arco ha cortado a los dos lados del ángulo en dos puntos, punto E y punto F, por ejemplo. Hago desde mi nuevo vértice un arco con el mismo radio que tenía arriba. Ahora me voy a mi nuevo vértice y ahí trazo un arco igual con el mismo radio que tracé con anterioridad. Entonces, si este es mi nuevo vértice, esta distancia es igual. Y este es mi nuevo vértice, este punto será este transportado hasta aquí. Consecuentemente, si este sé, a los puntos transportados es como si les pusiéramos un matasello. Es el mismo, pero cambiado de sitio. Para indicarlo le ponemos prima. Ahora, si nosotros vemos qué distancia hay desde aquí hasta aquí y la llevamos aquí, obtendremos F transportado. Para transportar una distancia en dibujo técnico, utilizamos el compás. Pinchamos en E y para coger esa distancia, abrimos el compás hasta que la marca de lápiz pase exactamente sobre ese punto que tenemos ahí, que es el punto F, que es el que tenemos que transportar. Y dejamos ahí un pequeño testigo que dé fe de que lo hemos hecho bien. Ahí lo tenemos, ahora pinchamos en E transportado y como recuerden ese arco tiene el mismo radio y está sobre el vértice transportado, me permitirá obtener F', es decir, F transportado. Si ahora, de igual modo que antes V se unía con F, ahora V transportado, que será D, se unirá con F' para darme el otro lado de mi ángulo cambiado de sitio, es decir, transportado. Y si este era alfa de 45 grados, este medirá lo mismo, pero será alfa prima, que también medirá 45 grados. Lo identifico. Es la solución de mi problema y tengo que dejar clara, igual que en matemáticas, cuál es la solución. Dar exactamente lo que me han pedido. Esto será alfa prima, alfa cambiado de sitio, que sigue midiendo 45 grados. Y en el siguiente ejercicio seguimos trabajando con ángulos. Y ahora vamos a hacer la bisectriz de un ángulo. Recordamos que la bisectriz de un ángulo es la recta que divide a un ángulo en dos partes iguales. O si lo prefieren, el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de los lados de un ángulo. Bueno, pues entonces empezamos con el proceso de construcción de una bisectriz de un ángulo. Concentro en el vértice. ¿Cuál es mi vértice? Lo voy a usar, así que lo nombro. Punto V. Concentro en el vértice. Y cualquier abertura del compás. Procuramos que sea una abertura un poquito grande, ¿vale? Pinchamos ahí, trazamos un arco hasta que corte a los lados. Ese arco hasta que corte a los lados en dos partes iguales. En dos puntos. Aquí vemos un punto de corte del arco con uno de los lados, al que podemos llamar A, que en este ejercicio todavía no lo hemos usado. Y aquí tenemos otro punto de corte que le podemos llamar B. Ahora, con la misma distancia, por ejemplo, o si no, los dos pasos siguientes con la misma distancia o abertura del compás o radio del arco, hacemos sendos arcos que se cortarán en un punto. El primer arco, por ejemplo, aquí. Y el segundo punto, pinchamos en él y trazamos nuestro segundo arquito, que como pueden ver, corta el anterior en un punto, al que por ejemplo podemos llamar C mayúscula. Si unimos V con C mediante una recta, obtendremos la bisectriz
recta que divide ese ángulo en dos partes exactamente iguales. Intentamos, recuerden, dejar en un espacito suficiente para el lápiz y que nos quede correctamente trazada la bisectriz. De igual modo que hacemos siempre, nombramos nuestra solución. Esto que acabamos de trazar, que es la B, nuestra bisectriz. ¿De acuerdo? Y ya tenemos resuelto el ejercicio número 2. En el tercer caso me dicen, dibuja un segmento que se tiene que llamar EF, es decir, un extremo será E y otro F, de 5 centímetros sobre la recta D, o sea que tiene que estar dentro de D. Pues venga, vamos a hacerlo. Marcamos el punto E. Ahí, por ejemplo. Este va a ser el punto E. Como tiene que medir 5 centímetros, ponemos el 0 sobre E. Y marcamos en 5 centímetros y en ese punto estará el punto F. Consecuentemente, desde aquí hasta aquí será segmento EF. Recuerden que para denotar que se trata de un segmento le ponemos una rayita encima, ¿vale? Bueno, y me dicen que este fragmento de la recta D, este segmento de la recta D, contenido en la recta D, hay que dividirla en 3 partes iguales. EF, lo que me piden es que EF contenida en D lo divida en 3 partes iguales. Para hacer las divisiones entre 2, en dibujo técnico usamos la mediatriz, que divide el segmento muy rápidamente en 2 partes iguales. Pero a partir de 2 vamos a usar el teorema de Tales. Una aplicación a la división de un segmento del teorema de Tales, de semejanza de triángulos. Bueno, pues ese proceso dice lo siguiente. Por cualquiera de los extremos, yo por ejemplo lo voy a hacer por F, y con cualquier ángulo agudo, es decir, menor de 90, hacemos pasar una recta. Hago pasar por F una recta con un ángulo menor de 90. Por ejemplo, eso. Esta, por ejemplo, la podemos llamar recta R. Siguiente punto, me dice, partiendo del vértice. ¿Cuál es el único vértice que tenemos aquí? F, ¿verdad? Es el único vértice que tenemos aquí. Y con el compás, que es lo más sencillo, hacemos tantos trocitos iguales como partes en que queramos dividir el segmento. Es decir, pinchamos en el vértice, en este caso F, hacemos un arquito. Pinchamos en el siguiente punto de corte, hacemos otro arquito. 2 partes iguales llevamos ya. Pinchamos en el siguiente arquito, 3 partes iguales. Ya hemos hecho tantas partes como partes en que queremos dividir el segmento. 1, 2 y 3. Bueno, pues ahora unimos la última de esas particiones, la última de esas partes, la última de esas divisiones con el extremo libre. ¿Cuál es el extremo libre? En el que no hicimos nada aún del segmento a dividir. Unimos, repito, la última partición con el extremo libre del segmento a dividir. En este caso, el punto E por el que aún no hice nada. Lo unimos. Y nos fijamos muy bien en ese segmento, porque ahora el siguiente paso me dice que a este segmento que acabo de crear tengo que crearle paralelas por cada uno de los trocitos que hice anteriormente. Cogemos escuadra y cartabón, nos colocamos en nuestra postura para trazar paralelas y perpendiculares, nos fijamos en la hipotenusa de la escuadra y lo hacemos coincidir con aquello a lo que en este caso quiero hacer paralelas. ¿Ven? Me pongo ahí exactamente sobre ese último segmento que acabo de dibujar y deslizo hasta crear paralelas por cada una de las 3, en este caso porque quería dividir entre 3 marquitas, hasta que corten al segmento que quiero en 3 partes iguales. Vamos a ver si esto es verdad. Si esto estuviera bien hecho, tendría que haber dividido el segmento solo en 3 partes. Vamos a ver, ¿cuántas partes hay? De aquí a aquí una, de aquí a aquí otra y de aquí a aquí otra. 3 partes. Y además deberían medir lo mismo. Y eso lo puedo comprobar del modo más sencillo con el compás, ¿verdad? Me pongo en F,
abro hasta que la marquita de lápiz pasa por uno de los trocitos y compruebo que esta parte es igual que esta parte, efectivamente. He dividido, tal y como deseaba, el segmento EF de 5 centímetros contenido en D en 3 partes iguales, aplicando, repito, la aplicación a división de un segmento del teorema de Tales. Vamos ahora a dividir el segmento, que también se llama EF, pero que ya me lo dan, en 5 partes iguales. Vamos a volver a repetir el proceso hasta que lo tengamos bien clarito. Vale, recordamos, para dividir un segmento en 2 partes iguales usamos la mediatriz. Para dividir un segmento en más de 2 partes, por ejemplo 3, como en el caso anterior, o 5, como en este, utilizaremos la aplicación a división de un segmento del teorema de Tales. Empezamos. Por cualquiera de los extremos, y por arriba o por abajo, da igual. Yo, como antes lo hice por F, ahora lo voy a hacer por E. Y con cualquier ángulo que sea agudo, es decir, menor de 90 grados. Dibujo un angulito. Lo voy a hacer más agudo que el anterior para que veamos que siempre funciona. Lo hago un poquito más largo para que me quepan desde el vértice 5 partes iguales, ¿vale? Ahora, siguiente paso, partiendo del vértice. ¿Dónde está mi vértice ahora? En E, ¿no? Donde tengo un pico. Hago tantos trocitos iguales como partes en que quiero dividir el segmento. Esta vez, mi segmento EF lo quiero dividir en 5 partes iguales. Entonces haré 5 trocitos partiendo del vértice, es decir, de este punto. Chiquititos, porque si no me voy a salir del recuadro y de la lámina si lo hago muy grande. Pincho en E, hago un arco, pincho en la marca, otro arquito y hago 2 trozos, pincho en la marca, 3 trozos, pincho en la marca, 4 trozos y pincho en la marca 5 trozos. Si nos hubiéramos quedado cortos no habría ningún problema. Prolongaríamos tanto como necesitáramos esa recta, porque recuerden que esta recta, la que por ejemplo llamaremos S, la he hecho yo y es una recta que puedo prolongar tanto como desee. Y seguiríamos haciendo las partes que necesitáramos para nuestra división. En este caso solo necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahora unimos en el siguiente paso la última de esas divisiones con el extremo libre del segmento dado. ¿En qué extremo no hay nada? ¿Cuál está libre? F. Pues lo uno con la quinta marca porque quiero dividir entre 5. Y ahora me dicen que tengo que hacer paralelas a este segmento que acabo de dibujar por cada una de las marcas, hasta que corten, tal y como deseamos, al segmento dado en 5 partes iguales. Punto de partida para paralelas y perpendiculares. Hacemos coincidir la hipotenusa de mi escuadra. Aquí la tengo. La hago coincidir. Sujeto firmemente el cartabón, ya no se puede mover hasta que acabe de hacer las paralelas. Marca por 5. Marca por la siguiente marquita. Hacemos pasar la siguiente paralela por la siguiente marquita. Recuerden que no puedo soltar el cartabón. El cartabón no se puede mover. Si se mueve, tengo que volver a una de las últimas paralelas, porque una paralela a otra es paralela a la primera. ¿De acuerdo? Y ya hemos dividido vamos a comprobar que son 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, si el compás perdonen, si el compás me lo permite, que no me lo permite, vamos a comprobarlo con regla, que también se puede. A ver, miren, uy, qué casualidad, 1 centímetro, justo 1 centímetro cada trocito. Qué bien, estupendamente. Mira qué bien, nos ha quedado maravilloso. Porque como medía 5 centímetros y había que hacerlo en 5 partes iguales, pues 1 centímetro cada marca. Comprobado que la división está perfecta. Siguiente ejercicio. Se trata esta vez de dividir, pero ojo al dato. IJ, que aquí la tengo, IJ segmento IJ,
Lo tengo que dividir entre este segmento entre 2. Y dijimos que para dividir entre 2 usábamos la mediatriz, que era mucho más rápido y más fácil. Y a partir de 2 ya usamos la aplicación del teorema de Tales. Pues muchísimo más fácil todavía. Simplemente trazamos la mediatriz y esa mediatriz me partirá este segmento en 2 partes. Es decir, lo dividirá entre 2. ¿Cómo hacíamos la mediatriz? Pinchamos en un extremo del segmento que quiero trazar su mediatriz, en este caso dividir entre 2. Pinchamos en un extremo. Y abrimos, ¿cuánto? Lo que queramos, pero más de la mitad del segmento. Esto está claramente, esto es más de la mitad, ¿no? Pues esto me vale. No movemos el compás. Para que esto funcione, tenemos que estar seguros de que es el mismo radio. Pinchamos en J y hacemos un arco que, tal y como vemos, corta el anterior en 2 puntos. K y L, por ejemplo. Unimos ambos puntos con una mediatriz recta perpendicular en el punto medio del segmento dado, es decir, que divide el segmento en 2 partes exactamente iguales. Y, como no, le ponemos un nombre, en este caso M. Y hemos conseguido lo que buscábamos, desde aquí hasta aquí es IJ dividido entre 2, y desde aquí hasta aquí es IJ del segmento dividido entre 2. Lo he dividido en 2 partes iguales, tal y como deseaba. Pero esta vez, para dividir entre 2, he usado la mediatriz del segmento IJ. Y con esto, sin olvidar que debemos poner nuestro nombre, apellido, nuestra fecha y pegar en el cuaderno ordenadamente, hemos acabado esta lámina.